Buenos días amigos, desde Madrid para toda España. Hoy vamos a cambiar un poco el chip. Vamos a hablar de cómo salvar España. Nuestro periscopio será entonces eso. Un periscopio en el que os invitamos a que participéis todo el que quiera. Basta con coger la aplicación Periscope en internet y utilizarla con cualquier teléfono que tengáis y poner Periscopio Salvar España. Tiene como finalidad, lógicamente, el que sumemos una masa crítica suficiente para poder hacer frente a lo que estamos viviendo. Os hemos enseñado las portadas de dos periódicos, uno muy poco serio, completamente vendido en estos momentos, y otro que también está vendido, porque no hay periódico en el mundo que no esté vendido, pero que es un poquito más serio quizás porque nos contempla desde la periferia. Estoy hablando de La Vanguardia. Bien, el problema que tenemos es que España está viviendo un proceso de descomposición a una velocidad que asusta. Pero lo peor no es esto, sino que a Europa le pasa lo mismo. Y la globalización se ha frenado. Por lo tanto, vivimos en un mundo complicado en el que tenemos que poner mucho de nuestra parte para poder salir adelante. Lo que yo os planteo es que es factible cambiar España, para lo cual necesitamos creer en el Estado español, necesitamos creer en la justicia, necesitamos que nuestros políticos sean gente honrada, seria y que jamás robe. Necesitamos, en una palabra, cambiar cosas fundamentales. Si queremos eliminar la corrupción, la justicia tiene que funcionar bien. Los apaños entre Rajoy y Rivera para resolver los problemas de la justicia podrán gustar más, menos a unos, a otros, pero a nosotros nos parecen insuficientes completamente. El Poder Judicial debe ser independiente. El Poder Judicial, que en sus inicios se pretendió que fuera independiente constitucionalmente, que el Estado de Derecho funcionara en España, se vino abajo muy rápidamente. Ya en 1985, después de la muerte del dictador, nos encontramos con que la justicia ya no funciona en España. Es el pan nuestro de cada día, pero, insisto, no vamos a ir en negativo. Queremos resolver esto. Resolver esto en la historia de España se sabe que es difícil. En 1898 y los 100 años siguientes hemos vivido muchas cosas, unos intentos de procesos de regeneración que fracasaron estrepitosamente y que nos separaron de alguna manera de las tendencias por donde iba el mundo entonces. A más, dos guerras mundiales y una guerra civil española salvaje nos complicaron mucho la existencia. Tuvimos la oportunidad de, en la transición, hacer un régimen democrático en el que nos sintiéramos cómodos, en que no hubiera, por decirlo de alguna manera, oligarcas y plebeyos, sino un sistema en el que hubiera las clases sociales lógicas en una economía de Occidente, pero en la que no hubiera privilegios para unos y otros. Los privilegios siempre terminan creando daños, es inevitable, porque los mismos privilegiados, las empresas que tienen privilegios, tienen unas leyes diferentes para ellas, tienen una justicia diferente también. Estos últimos tiempos os estamos diciendo que el mundo cambia a una velocidad impresionante y que el neoliberalismo se muere, pero dando coletazos salvajes. El neoliberalismo que nos hemos pintado nosotros es el neoliberalismo que ya no cree en el libre mercado, que se carga lo que llamaríamos, que se carga la propiedad, que desarrolla productos financieros sin cuento hasta el punto de quebrar completamente los sistemas financieros internacionales que nos hemos dado. Pero no solo esto, hay cosas peores. Al neoliberalismo le interesa, le gusta que la gente no tenga formación y por eso destruye la formación. Destruye la educación, algo que es muy difícil de mejorar en un corto plazo de tiempo. Tendremos que dedicar recursos a la educación
Y si no llega a nuestras escuelas tendremos que ser nosotros. Para eso tenemos internet, para eso tenemos a gente muy válida y muy preparada en España, que además es honrada y se siente preocupada por los problemas que tenemos. He dicho antes que si un Estado no nos ofrece confianza, no puede seguir funcionando. Rajoy no puede seguir siendo presidente de gobierno por una razón muy sencilla, y no lo digo con enfado, ni dureza, ni historias. Mariano Rajoy ha vivido 30 años del Partido Popular financiándolo ilegalmente y repartiendo prebendas a los propios miembros del Partido Popular. Antes el PSOE había hecho barbaridades y del año 93 al 96 tuvimos que sufrir casos de corrupción espectaculares. El gobernador del Banco de España, el director general de la Guardia Civil, el propio Partido Socialista, todos mostraron claramente que el régimen ya no funcionaba en el 93-96. Llegó Aznar proponiendo una economía más liberal, una economía que rompiera con Europa, Alemania y otras, y se juntara con Estados Unidos y el Reino Unido. En principio la cosa no iba mal, hasta que nos metió en la guerra de Irak y nos complicó las cosas extraordinariamente. España no ha sido liberal nunca, y me temo que no lo será jamás, porque el neoliberalismo está consiguiendo que hasta los propios economistas liberales y neoliberales estén contra el neoliberalismo. Por lo tanto, vamos a vivir una época en la que necesitamos que las cosas funcionen mejor. La gente no sabe, por ejemplo, que en el periodo de 2007 a 2010, 2011, en España se perdieron 300.000 empresas. Pero todavía sabe menos que ahora, 2016, en el que estamos, 17 y 18, vamos a ver caer también otras 300.000 empresas. Normalmente buenas empresas. Empresas del IBEX, del mercado continuo, empresas que no cotizan en bolsa, pero empresas familiares que han salido adelante, que han durado 100 años. Y sin embargo, en estos momentos estamos viviendo un momento terrible. Y no queremos asustar a nadie, simplemente queremos que se tome conciencia. Hay muchas empresas medianas, grandes, medianas, pequeñas, que quebrarán, que van a entrar en la insolvencia en los próximos tiempos. Y no solo por las cosas que ocurren en el exterior, sino por las que vivimos nosotros mismos. Nuestro Estado es insolvente. Ya no es que sea solo insolvente en cuanto a la capacidad de sus dirigentes, sino que es insolvente financieramente hablando. Porque aparte del 1.100.000 millones que se reconoce oficialmente como deuda del Estado español, o sea, algo más del PIB, lo que está claro es que hay pasivos financieros por otros 400.000-500.000 millones. Por lo tanto, necesitaríamos 50 años de nuestra historia como mínimo para poder salir de una situación así, si todo continuara como va, con el hándicap de que, como os digo, van a caer otras 300.000 empresas. Caer empresas que han vivido 30, 50, 100 años es muy difícil recuperarlas. Y es uno de los grandes problemas que tiene la economía española en estos momentos. Pero el Estado no ofrece ninguna confianza. El Estado no puede ofrecer confianza porque en España no funciona la meritocracia. Quiero decir, el que trabaja duro, el que estudia, el que de alguna manera se sacrifica, está preparado para competir y sin embargo no puede hacerlo. Porque aquí no hay nada que valga más que el amiguismo de la gente de los propios partidos. Los partidos políticos españoles que han cambiado nuestra democracia por una partidocracia ya no tienen solución. Son insalvables. En Italia lo resolvieron cambiando la Constitución y metiendo en la cárcel a un montón de políticos. Metieron pocos y de hecho no acaban de resolver los problemas, pero al menos están mejor que estaban hace ahora 20 y tantos años. Pues bien, en España estamos viviendo lo mismo. En España tenemos que mentalizarnos de que cuando un país, unos ciudadanos se encuentran, que se celebran unas elecciones y no se puede formar un gobierno, se vuelven a celebrar y tampoco se puede formar gobierno, se vuelven a celebrar y tampoco se puede formar gobierno, quiere decir que esto no funciona, que no tiene solución. La monarquía es como un florero en la cabeza del tinglao, pero los partidos políticos, el Parlamento
han conseguido unos y otros que en estos momentos el país sea ingobernable. Ninguno de los partidos hablan de lo que es básico hoy día en el sistema político español: acabar con la corrupción en la administración central, en los partidos políticos, en las administraciones como las comunidades autónomas, en los cabildos, en las diputaciones, en los ayuntamientos. No podremos acabar con la corrupción si no tomamos medidas ejemplares. Primero, que exista una justicia independiente nombrada por los propios jueces. No hay inconveniente. No tiene por qué ser el Parlamento condicionado que hay en España. De momento, porque al final a lo que llegaremos es que en España hay que cambiar el Estado, hay que cambiar la Constitución, hay que cambiarlo todo para poder enfrentarnos al mundo que viene, a la globalización que tiene serios problemas y al poscapitalismo al que tenemos que subirnos cuando pase el tren delante de la puerta. España está viviendo los peores momentos de su historia, solo comparables a los de los años 30, y no podemos volver a entrar en esas circunstancias. Nuestros políticos no cambiarán las cosas, no os engañéis. Ahora no habrá elecciones, mejor dicho, habrá elecciones y volveremos a estar en una situación similar. No se puede conformar un gobierno en España. Bueno, ¿qué más se quiere para que los políticos asuman que han fracasado estrepitosamente y que como mínimo tendrían que hacer unos cambios constitucionales para que la Constitución no sea completamente rígida, que es prácticamente imposible cambiarla? Si los políticos no entienden que como mínimo hay que cambiar la ley electoral, pero no para beneficiar a los corruptos, ni muchísimo menos. Una ley electoral que se abra a los ciudadanos, una ley electoral que consiga que los ciudadanos voten a sus representantes, que estos representantes respondan ante los ciudadanos. El modelo inglés me parece bonito para eso de representar y cargar todos los fines de semana con los problemas de los ciudadanos que te han votado. Bien, ley de partidos políticos es inevitable. Los partidos políticos que han infringido la Constitución al jugar sucio, al financiarse con dinero ajeno, al utilizar el Estado para financiarse, esos no pueden seguir, deben ser ilegalizados. Por sentido común, si no lo hacen de buena, tendremos que salir por las calles a lo Gandhi y pacíficamente pedir claramente una reforma constitucional o, si no, un cambio de Constitución, la apertura de un proceso constituyente. Y quiero, insisto, hablar en positivo. Hablar en positivo supone que vamos a ver en los próximos tiempos cómo nuestros bancos se caen, al igual que hablamos de las empresas no financieras. Esas 300.000 de las que os hablo también incluyen bancos, faltaría más. Los bancos no pueden funcionar porque su negocio, el negocio en el que han estado toda la vida, ha desaparecido, o mejor dicho, tienen unos competidores que son 1000 veces mejores que ellos para hacer las cosas. Porque el banco, en el fondo, ¿a qué se limita en estos momentos? Pues desgraciadamente a pagar teléfonos, electricidad, energía, basuras, etc. Bien, el otro día os decía que una tesis doctoral que se preparó en Harvard hablaba de 4 conceptos cada vez que actuamos en la vida y sobre todo cada vez que actuamos en España. Eficacia. Eficacia es conseguir las cosas a corto plazo y que esas cosas que consigues en el fondo sean buenas para el interés general. Eficiencia quería decir que esos objetivos que tienes se consigan a largo plazo, que sean buenos para la sociedad, para el interés general, para cada uno de nosotros. Para que esas cosas, para que las acciones que realizamos sean eficaces, eficientes, tienen que ser atractivas. Quiere decir, necesitamos un proyecto de país, un proyecto de Estado que nos anime y nos ilusione a todos. Un proyecto de país que no cuente con los viejos partidos, pero sí que puede contar con la gente de los partidos, porque la gente de los partidos no toda es corrupta, por descontado. En su día en la televisión decíamos que en España, desgraciadamente, hemos llegado a un punto en el que todo aquel que es jefe de departamento inversor o es corrupto o lo hacen ser corrupto, o lo echan. Es grave. Esto lo decía antes de que Francisco Granados fuera cogido por la Guardia Civil y la policía
y vieran que había hecho, utilizando el poder político y su presencia en los puestos clave del Partido Popular de Madrid, había hecho verdaderas salvajadas. Es la antítesis de lo que puede ser un ciudadano que se dedica a la política. Pero hoy nos encontramos de nuevo con que Esperanza Aguirre nos cuenta que otro de sus hombres de confianza, un tal Cabero, que desgraciadamente también procedía de un banco, el uno de la Société Générale, si recordáis a Granados, el otro de un banco como el Barclays, un banco corrupto hasta las cachas. Pero igual me da un banco que otro. Lo que parece raro es que la gente de la banca de la noche a la mañana se meta en la política, empieza a controlar los partidos y después, poco a poco, tenga responsabilidades que le permiten robar sin ningún tipo de control, porque los controles tampoco han funcionado en España. No pueden funcionar los controles porque los partidos políticos más importantes son los que nombran a la gente que los controlará. Y nunca se ha visto a lo largo de la historia que pongas controladores para que no te permitan robar. Bien, España está viviendo un momento muy importante, como Estados Unidos lo vivió en su etapa fundadora. Siempre hubo dudas de cómo debería conformarse el Estado americano. Hubo grandes dudas por descontado, pero siempre tuvieron muy claro que el Poder Judicial debía ser independiente y que las mayorías y minorías debían tener su juego y que el Congreso y el Senado debían tener capacidad para controlar al Ejecutivo e incluso para cargarse al Ejecutivo cuando en un momento determinado pueden tener un presidente como Mariano Rajoy que se merece un impeachment y ser arrojado de la política por el propio Congreso y el Senado. En España no se puede hacer esto, porque el que manda en España, el que llega presidente del gobierno, desgraciadamente, es el poder clave del sistema político. Es un poder único, como en la época de Franco, con tres funciones: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos tiempos? Que prácticamente, ¿cómo ha funcionado el gobierno del Partido Popular en los últimos 4 años que tuvimos que aguantar? Primero, tenía el hándicap de que no había gente que conociera el mundo de la economía lo suficiente, y menos el mundo de la globalización, el mundo del neoliberalismo, el mundo de la banca. Y por lo tanto nos encontramos que había una vicepresidenta que montó una división, que la llamaban División Aranzadi, que se dedicaba a preparar los proyectos de ley exhaustivamente, tan exhaustivamente que el Parlamento prácticamente no tenía nada que hacer. Es decir, el Parlamento no servía absolutamente para nada, teniendo mayoría absoluta como tenía el Partido Popular. El Poder Judicial igual, se elegía a los jueces. Hoy día tenemos en cada caso de corrupción, resulta que aparecen 2 jueces que podríamos denominar cuasi corruptos, que van a juzgar a los corruptos de su propio partido. Es tan estrecha la relación entre los nominados en el Consejo del Poder Judicial y en el Tribunal Supremo y en los altos tribunales de España por estos. Es tan estrecha la relación con el partido político que los nombra, que es imposible que un ciudadano pueda pretender que se haga justicia cuando se trata de temas políticos o de temas de corrupción. Hemos sido denunciados por el Consejo de Europa ahora. Y cada vez que ha habido una sentencia en los tribunales superiores de Europa, España ha sido condenada. Y eso es muy grave. El Consejo de Europa dice que no puede entenderse que el Tribunal Constitucional tenga un presidente como el que tiene, que es de un partido, y que los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sean prácticamente hechos por los partidos, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y en alguna ocasión con la concesión a uno de los otros partidos del sistema para que no armaran más follón de la cuenta. Bien, España está claro que esto no funciona, esto no es un Estado de Derecho ni nada parecido. Un Estado de Derecho no puede tener unas televisiones que controlan la publicidad completamente, como hay 2 televisiones, la 3 y la 5, y sus subsidiarias, la 4 y la 6. Estas televisiones cobran el 92% de la publicidad en España sencillamente porque el Consejo Nacional del Mercado de la Competencia no les ha metido un multazo de tal calibre que los eche del mercado para siempre. En España no puede haber 2 televisiones que se repartan todo, pero más grave todavía que se lo repartan es
que las dos televisiones son una vergüenza para un país moderno. Quiero decir, ahí no se aprende nada bueno en estas televisiones. Hay un sectarismo peor que dentro de los partidos políticos. Ayer noche otra televisión, está al margen de estas, pero que ahí está funcionando y que desde aquí la voy a denunciar con todo el calor que pueda, la 13TV. ¿Por qué en 13TV está el señor Maruenda, que trabaja para Antena 3 y que dirige La Razón, un periódico que no vale ni para nada de nada? ¿Por qué Maruenda está acaloradísimo denunciando a otro partido político en la televisión y todos los que componen la tertulia están contra un partido político que en el fondo lo único que está diciendo es que Mariano Rajoy no puede ser presidente de gobierno de España porque sería el presidente de gobierno más corrupto de todo el mundo? Y ya está bien. Ha estado 4 años y otro año más, digamos, de prórroga por culpa de repetir las elecciones. Una televisión no puede funcionar así. Una prensa no puede ser tan virriosa ni tan vendida como la que tenemos. Si están quebrados, que cierren. No tenemos, el Estado español no tiene por qué salvar periódicos quebrados, ni televisiones quebradas, ni radios quebradas. El Estado solo recuperará la confianza cuando la gente ocupe los puestos del Estado por méritos, porque se lo han trabajado, porque lo han sudado, porque son gente honrada y porque están dispuestos a luchar contra la corrupción. Me pide mi directora de producción, pero si es preciso, haremos periscopios mañana, tarde y noche. Desde Madrid, al lado de la Moncloa, esperando que Rajoy se marche a los infiernos para siempre. Saludos a todos.